Y el capítulo 5, Pablo se va a centrar en darle algunas instrucciones a Timoteo en dos sentidos. Primero, uno, cómo él debe tratar el pecado en la iglesia, que serían los pasajes que corresponden hoy. Y lo segundo, cómo él debe tratar algunos casos de necesidades en la iglesia, especialmente las viudas y el sustento de los ancianos, aquellos que sirven en la iglesia del Señor. Entonces son pasajes muy ricos, hermano. Aquí hay mucha instrucción. Yo tengo que decirles que cuando comienzo a estudiar 1 Timoteo me emociono venir el sábado, porque ha sido una carta que a mí me ha enseñado bastante. Me he sentido muy instruido con estos pasajes, por el carácter de la misma carta. Y hoy vamos a leer un pasaje, hermanos, que es corto, son 2 versos como usted los acaba de ver, pero estos versos entran en un marco donde Pablo le está enseñando a Timoteo cómo confrontar el pecado en la iglesia. Y nosotros sabemos por la palabra y por la experiencia que tal vez de las cosas más difíciles en el ministerio y lo que puede generar más tensión es cuando nosotros entramos a corregir de manera directa a una persona en la iglesia. Entonces, como es una tarea difícil, como es una tarea que tiene que hacerse con gracia, con amor, Pablo le da instrucciones muy prácticas, pero llenas de luz, hermano, llenas de luz para cada uno de nosotros. Y recordemos el contexto de la carta de la iglesia de Éfeso. Si ustedes leen el primer capítulo, los cristianos en Éfeso habían abandonado la doctrina, ¿sí? Algunos de los que enseñaban, como Himeneo y Fileto, habían naufragado en la fe. Entonces, había realmente varios problemas. Algunas mujeres estaban tomando una posición que no les correspondía. Había problemas de doctrina, de orden. Y como lo vamos a ver en los versículos más adelante, había impureza en algunas mujeres viudas en la iglesia. Entonces, cuando hay tanto pecado, problemas, errores doctrinales, una práctica sana y saludable para la iglesia es la práctica de la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es esta práctica? Que para mantener la doctrina, la vida moral y la unidad de la iglesia, aquellos que sirven en la iglesia tienen que cuidar cuando el pecado aparece. Porque Pablo dice que cuando el pecado aparece y no se trata, el pecado es como levadura y el pecado puede leudar la masa. Entonces, uno de los desafíos que tenía Timoteo como uno de los pastores de esta iglesia, los ancianos de esta iglesia, era corregir el pecado. Pero tenemos que hacer la aclaración de que el pecado, para que él pueda ser corregido y haya edificación, se tiene que corregir de la manera correcta. Porque cuando el pecado no se corrige de la manera correcta, se hace a veces más daño de lo que el mismo pecado puede hacer. Entonces aquí Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo de cómo tratar el pecado cuando aparezca en diferentes edades y en diferentes circunstancias en la iglesia. Y eso es otra verdad importante, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes que las personas que llegan a la iglesia por el evangelio, que se convierten a Cristo, no necesariamente quiere decir que ellos nunca más van a pecar. Mas todos tenemos una lucha con el pecado. Jóvenes, ancianos, casados, solteros. El pecado todavía habita en nuestra carne y todavía tiene manifestaciones. Y si la iglesia no sabe tratar con el pecado puede causar mucho daño. Y los que pastorean una iglesia tienen que saber cómo tratar el pecado. Y esos pasajes encajan en esto. Yo hace poco estaba visitando unas iglesias en otro país y son unas iglesias bien lindas, una obra bien grande, bien antigua, pero uno de los ancianos de algunos lugares que hablaba con él, él me decía, hermano, aquí nosotros sabemos cómo tratar el pecado, pero no sabemos cómo restaurarlo. Y eso es tremendo, hermanos, porque hay líneas de iglesias donde se trata muy severamente el pecado y no se restaura a las personas. Como hay otras líneas de iglesias donde no se trata el pecado. ¿Sí? Entonces la Biblia tiene una enseñanza para cada uno de nosotros en relación a eso. Entonces, bueno, vamos a leerlo ahora sí desde el versículo 1 para ver cómo Pablo comienza a enseñarnos a nosotros y a Timoteo en relación a esto. Ahora, obviamente este es un pasaje dirigido a alguien que está pastoreando la iglesia,
pero son verdades que atañen a todos los cristianos y que tenemos que aprender de esto. Dice ahí, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes y a los más jóvenes como hermanos. Entonces, la iglesia está compuesta por hombres, mujeres, de diferentes edades, ¿sí? Y Timoteo tenía que saber lidiar con cada uno de los grupos de hermanos. Y recuerden que el desafío de Timoteo era que era un ministro joven. Entonces, aquí Pablo comienza mencionando a los ancianos. No son los ancianos en el sentido que nosotros veíamos en el capítulo 3 de aquellos hermanos que tienen autoridad para administrar la iglesia, sino son hombres de edad mayor, por lo menos de edad mayor que Timoteo, ¿sí? Decíamos que Timoteo, por sus características, estaba en un rango de 30 y algo, casi 40 años, que en aquella cultura todavía era un hombre joven, pero ya era un hombre, pero joven. Ahora Pablo le dice, no reprendas a los ancianos. Entonces se está refiriendo a hermanos mayores. Hermanos, sí es bien interesante cuando uno comienza a involucrarse en lo que es la vida de iglesia, cuando uno comienza a servir. Yo creo que uno de los desafíos que más uno va a enfrentar o más difíciles de enfrentar es enfrentar el pecado. Pero particularmente yo pensando en este pasaje, yo veía que uno de los desafíos más difíciles de enfrentar el pecado es enfrentarlo en un hombre mayor. Generalmente cuando él tiene algo de madurez espiritual o algo de responsabilidad en la iglesia. Y sobre todo cuando uno es menor. Eso es un gran desafío. Yo recuerdo que en los primeros años cuando yo comencé a servir, nosotros tuvimos la experiencia de llegar a exhortar a algunos de los que eran nuestros líderes en ese tiempo. Y eso no es para nada sencillo, porque usted es más joven, porque usted tiene menos experiencia, porque usted está delante de una persona que lleva 10, 15 años, 20 años en el Evangelio y hasta predicando. Entonces yo recordaba lo difícil, hermanos, que puede ser esto. Porque como vamos a ver ahorita, cuando usted confronta a un joven, el joven siempre lo va a mirar a uno de manera diferente porque él es joven y uno es mayor. ¿Sí? Pero es muy diferente confrontar a un hombre mayor. Porque el hombre mayor, aún por su experiencia, por el carácter que una persona desarrolla con los años, es muy difícil que escuche, es muy difícil que acepte palabras. Entonces es un desafío. Yo estuve visitando una iglesia también en otro país, donde los hermanos tuvieron que exhortar y poner en disciplina a uno de los ancianos. Y no solo era anciano en edad, sino era anciano en una persona que tenía autoridad en la iglesia, pero cayó en unos pecados morales. Y doblaba en edad a los hermanos que lo estaban poniendo en disciplina. Hermanos, ellos me decían, hermano, eso fue una jornada terrible. Entonces, no es fácil, hermano. El pecado cuando aparece, en ninguna situación es fácil. Pero cuando aparecen hombres mayores, ¿sí?, genera cierto desafío. Y más porque Timoteo era menor. Entonces, hermanos, aquí seguramente Pablo había tenido que lidiar con esas situaciones. Hasta la Biblia nos muestra que en una ocasión Pedro el apóstol se iba como desviando y Pablo lo tuvo que exhortar. Eso que también nos muestra, hermanos, en la iglesia no existe alguien que no tenga la suficiente edad o madurez que cuando hace algo contrario a la verdad del Evangelio, a la moral de las Escrituras, no pueda ser exhortado. Todos, hasta los mayores como los más jóvenes, si en algún momento hay algún aspecto de nuestra vida que no concuerda a la verdad, que atenta contra la verdad, deberíamos ser confrontados, deberíamos ser exhortados. Ahora, ¿cómo? Porque este pasaje, su centro es ¿cómo? Si vemos que hay un hermano mayor que está cayendo en un pecado, si vemos que hay un hermano mayor que está haciendo cosas que no debería hacer como hermano en medio de la iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Entonces dice ahí, primero en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano. Hay otras traducciones que dice así la palabra, no le hables con aspereza. Entonces esa palabra reprender, epiplexo en el griego del Nuevo Testamento, es un término muy fuerte, es un término que incluye violencia. Cuando usted habla a una persona violentamente, ¿sí?, cuando usted habla a una persona agresivamente.
Entonces, la idea del pasaje es que Timoteo no debía hablar con aspereza, no debería increpar y no debería dirigirse a los hermanos mayores de una manera agresiva. Y eso va a incluir para todos los otros grupos, ¿sí? Nuestra autoridad, nuestro servicio en la iglesia, aún nuestra indignación en algunas situaciones debe ser regulada por un espíritu de mansedumbre y de amor. No tenemos la libertad ni el permiso de las Escrituras para pastorear la iglesia con la fuerza de la carne, ni violentamente, ni rudamente. Los ministros de Dios deben parecerse a Cristo, y Cristo en un sentido era manso y humilde. Entonces lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: no reprendas, o sea, no entres a tratar a ningún hermano mayor de una manera iracunda, de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera humillante, porque el pecado así no se corrige, hermanos, ¿sí? Es más, la Biblia nos enseña muchas veces en Proverbios, hermano, que cuando nosotros entramos a tratar un pecado o una situación de manera fuerte, eso genera que la situación sea grande y se ponga más difícil. Cambio, la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, a veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones de hermanos, pero eso se puede aplicar a cualquier situación, su marido, un hijo. Y usted tiene que aprender a tratar las cosas, porque si usted no sabe tratar las cosas, usted va a generar un mayor problema. Usted va a generar distanciamiento, usted va a generar heridas, ¿sí? Y aquí Pablo le está dando una instrucción clara a Timoteo. O sea, no lo hagas en la carne, no lo hagas violentamente, no lo hagas con ira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe hacerlo? Bueno, aquí Pablo le va a enseñar a Timoteo que él tiene que tener sensibilidad, amor. No que lo deje de hacer. Eso también es importante, porque Timoteo no puede dejar que el pecado se permitiera. Y más adelante le da un caso de si no se arrepienten hasta públicamente hay que hacerlo. Pero cuando se va a hacer, no es solo importante hacerlo, sino es importante hacerlo con amor, con gracia, ¿sí? Porque a veces uno tratando un pecado puede terminar pecando también. Ustedes recuerdan el caso de Moisés, hermano. El caso de Moisés fue que se llenó de tanto ira por la situación de los israelitas que golpeó la piedra en un arrebato de ira. Y el Señor le dijo: por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Hermano, si nuestra ira hace que muchas bendiciones de Dios no lleguen. Muchas veces no es que esté mal corregir a un hijo, pero si usted lo hace con ira, usted le va a dañar el corazón a ese hijo. Y usted va a dañar su testimonio, ¿sí? Entonces no es que usted está mal que usted corrija a su esposa, o no está mal que usted corrija a un hermano que está haciendo algo, pero Pablo le está enseñando a Timoteo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces lo primero comienza con un no, y ese no nos incluiría a todos nosotros. Cuando estamos en esa ira que vamos a decir las cosas, es mejor tranquilizarnos, ¿sí? Respirar, salir a orar, ¿sí? Considerar el asunto. Hermanos, es muy común. Esta semana tuve esas experiencias 2 veces. Sucedió una cosa, me enteré de algo, inmediatamente en mi corazón me sentí mucha indignación, rabia. Dije, voy a hablar. Entonces dije, voy a hablar con fulano, voy a hablar con sutano. Puse una cita para hablar con ellos. Y en el transcurso de ese tiempo oré, consideré el asunto y mi corazón se tranquilizó bastante. Cuando pude hablar con ellos, pude hablar tranquilamente. Pero a veces, hermano, inmediatamente hablamos y herimos, dañamos, damos mal testimonio, le damos lugar a la carne. Y ahí genera muchos problemas. Y a veces hay muchos pastores, hermano, que causan mucho daño entre los hermanos. Porque hacen las cosas, no es que no las deberían hacer, pero no las hacen en el espíritu correcto. No las hacen con la actitud correcta, no las hacen con amor, ¿sí? Y ahí hace la diferencia, ¿no? Yo hace poco hablaba con un hombre que me decía: hermano, la manera como ustedes me hablan abre mi corazón. La manera como fulano me habla me cierra el corazón. Miren lo interesante. Y estábamos diciéndole las mismas cosas. Una vez a mí me preguntaban: hermano, ¿y usted habla así como con los hermanos como predica? Y le dije: no. Una cosa es predicar con celo, con autoridad, y otra cosa es cuando nos dirigimos a tratar un asunto con un hermano.
Son dos cosas diferentes, hermano. El Señor me guarde, porque yo a veces hasta en el púlpito he llegado y ¡pah! Pero un arrebato de celo por lo que estoy predicando, pero nunca me atrevería a subirle el volumen a un hermano hablando algún asunto. Creo que hasta el momento no tengo ese cargo de conciencia. El Señor me guarde. Pero entonces tenemos que aprender, hermanos, a lidiar con los hermanos. Eso que Pablo dice acá, no, eso va a incluir todas las cosas. Hermano, y usted piense eso, porque usted a veces se indigna por ahí con sus papás, o con el hermano mayor de la iglesia, o con la hermanita que tiene cierta edad y es imprudente. Aquí nos va a enseñar cómo tratar nuestras relaciones. Porque saben que, hermanos, acá el principio que va a aparecer es que para Dios la iglesia es una familia. Y ese respeto, ese amor que existe en familia debería existir en la iglesia y en nuestras relaciones. Entonces dice, no reprendas al anciano, sino, mire lo que dice acá, sino exhórtale como a padre. Esa palabra exhórtale significa animar, exhortar, demandar, apelar. Entonces da la idea de hablarle a alguien para conducir o redireccionar su vida. Muchas veces con palabras de exhortación, a veces hasta de reprobación, pero es una palabra que tiene como propósito animar, ¿sí? Guiar. Entonces, vamos a darnos cuenta, hermanos, que la exhortación es como una medicina preventiva en la vida de la iglesia. Da la idea de confrontar el pecado, pero poniéndonos al lado de la persona para ayudarlo a salir, alentarlo para que abandone esa situación. Eso es una exhortación. Cuando nosotros estamos exhortando a alguien, le estamos hablando primero con una actitud de mansedumbre y amor, haciéndole caer en cuenta su situación o lo que está haciendo, para ayudarlo a salir de esa condición. Eso es lo que significa exhortar. Entonces, en la Biblia esa exhortación tiene que ser en amor, tiene que ser con gracia, tiene que ser con mansedumbre, ¿sí? Pablo le dice a los Gálatas que cuando alguno de ellos sea sorprendido en algún pecado, ustedes que son más espirituales, dice ahí, restauradle con espíritu de mansedumbre. No sea que ustedes mismos sean tentados en lo mismo. O sea, somos llamados a exhortar con el propósito de restaurar, de sacar a la persona de esa situación, de alentarla para seguir. Porque generalmente a veces uno puede hablar porque está indignado, ¿cierto? Más que, no es que me preocupa la persona, sino es que yo quiero decirle porque estoy indignado en la situación. La palabra exhortar tiene que ver con ayudar a la persona. Entonces Pablo le está diciendo, Timoteo, no reprendas con ira a un hermano mayor, sino anímale, exhórtale. Y mire la frase que le añade, porque ahí es donde aparece la figura de familia en medio de la iglesia. Dice, sino exhórtale como a padre. ¿Sí? Entonces aquí Pablo le quiere mostrar a Timoteo en todas las otras, en los 4 casos que vamos a ver, que nuestro trabajo en la iglesia debe estar empapado como en un ambiente de amor familiar. Entonces Pablo le dice a Timoteo que cuando le hable a los hermanos mayores, los vea como a padres. Mire qué imagen bonita, hermanos. Porque la Biblia y la cultura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hablaba mucho de la honra y el respeto a los padres. Es más, era un pecado que la ley prohibía usted ofender a sus padres. Hermanos, la Biblia dice así, maldito, maldito el que en su corazón tuviera algo contra su padre y se lo dijere. Un insulto, una grosería, una actitud irreverente. La Biblia hablaba de eso como algo malo. Maldición en el sentido de que a una persona que haga ese tipo de cosas nunca le va a ir bien. ¿Sí? Entonces para ellos los padres eran personas que merecían honra y respeto. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros como cristianos creemos eso, porque son mandamientos que aún tienen promesa. Pablo dice eso en Efesios. Jesús decía eso. Entonces Pablo le dice, Timoteo, cuando vayas a referirte a un hermano mayor, trátalo como a un padre. ¿Sí? ¿Y cómo se le debería tratar a un hermano mayor, que es nuestro padre? Con amor, con respeto, ¿sí? Con aprecio. Es que cuando uno habla con los papás de unos hermanos, es una experiencia diferente, ¿no? Y más cuando están mayores. A veces uno puede ver que sus papás se equivocan en algo, pero la manera de uno dirigirse a ellos es diferente, ¿no?
papá, tenga cuidado con eso. Uno es muy respetuoso, ¿no? Porque son sus papás. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando vayas a tratar el pecado de un hermano mayor, la imprudencia de un hermano mayor, la necedad, el engaño en cuanto a una enseñanza de un hermano mayor, trátalo con respeto, hazlo con amor, hazlo delicadamente, hazlo honrándolo, ¿sí? Hermanos, y eso es algo que nosotros debemos aprender. En las experiencias que yo les contaba, que hemos tenido, una de las cosas que uno siempre debe tener cuidado es el respeto que se le debe tener a la persona, ¿sí? La honra que merece esa persona, hermano. Nosotros le apreciamos, le amamos, reconocemos su vida, su trabajo, pero bueno, esta área tiene que considerarla para nosotros. Eso está transgrediendo con la palabra. O sea, hay que tratar eso con delicadeza, ¿sí? Hay una figura del Antiguo Testamento que el hermano Gino y a Francesco enseñaba muy bien, y es que cuando el sacerdote tenía que cuidar el candelero, ¿ustedes conocen la figura del candelero? Sí. El candelero tenía, de alguna manera, era alimentado por aceite para encenderse la luz. Entonces él tenía a veces unos pábilos que tenían que ser cortados por el sacerdote. Y el sacerdote tenía unas tijeritas de oro pequeñas, y eran de oro. Y entonces el sacerdote, para cortar eso, tenía que ser muy delicado, era como un especialista y como un cirujano. Y el hermano enseñaba que eso nos habla de la delicadeza que nosotros debemos tener al tratar ciertas cosas. Sobre todo, al tratar algo de alguien que para nosotros es alguien mayor y que merece respeto. Bueno, toda figura que la Biblia le dé autoridad merece respeto. Sean los reyes, sean los que están pastoreando la iglesia del Señor, y sea en nuestra familia, nuestros padres, nuestros esposos. Son personas que sí o sí, de alguna manera, merecen respeto, hermanos. Y la Biblia, a pesar de que ellos en algún momento llegaran a hacer algo que puede condenarse, que puede señalarse, la Biblia enseña que lo hagamos con respeto. Así que si usted tiene que alguna vez tratar el pecado de uno de sus padres, hágalo con temor, hágalo con respeto. Si algún momento Dios le permite ver un pecado en un hermano mayor de la iglesia, un hombre mayor, y lo tiene que hacer, hágalo, pero hágalo con respeto. Si en algún momento usted viera el pecado en su esposo, por ejemplo, ¿sí? Como es su esposo, usted puede hacerlo, porque Dios lo puso a usted para ayudarlo a él caminar con Cristo, pero hágalo con respeto, porque a veces nosotros nos saltamos esos principios, ¿sí? Y llegamos a pecar. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo que ese trabajo lo tiene que hacer, pero con amor, con respeto, con mansedumbre, con gracia, ¿sí? Y eso es importante, hermanos. Nosotros no tenemos autoridad para humillar las personas, para avergonzar las personas, para ofender las personas. La autoridad de Cristo no es para eso. La autoridad de Cristo es para servir. Y servir en clave de amor, en clave de misericordia, en clave de mansedumbre. Entonces, eso para Timoteo, pero también para todos nosotros, ¿no, hermanos? Recuerden, hermano, que somos la familia de Dios. Recuerde que todos somos salvos por gracia. Recuerde que puede aparecer el pecado aún en personas mayores, pero la manera como lo tratamos, tiene que ser una exhortación en amor, ¿sí? Una exhortación en amor. Sigue diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como a hermanos. Entonces, con los más jóvenes se aplica lo mismo. A los más jóvenes tampoco los podemos reprender con ira, ¿sí? Sino, como dice ahí, como a hermanos. Ahí vuelve la misma figura de la familia. Ahora, hermanos, uno sabe que en la iglesia, cuando aparece el pecado en hermanos mayores es difícil, por la edad, por las situaciones, por lo complejo que es hablar con una persona mayor. Pero uno sabe que con los jóvenes es muy común, porque la juventud está asociada a muchas cosas, ¿no? La juventud, ¿a qué está asociada? A la inmadurez, a la imprudencia, al orgullo, ¿no? Tantas cosas que uno puede ver en los jóvenes, ¿no? Sí. Hermano, esto que Pablo dice que a los más jóvenes, yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuántas veces? Bueno, los jóvenes generalmente necesariamente toca estarlos exhortando, ¿sí?
Si usted tiene un hijo pequeño o un hijo joven, una de las palabras que uno más le tiende a decir a los jóvenes es no. No, tenga cuidado, no, no, no. Eso parece una canción, ¿no? Porque su falta de madurez, su falta de carácter, nuestra responsabilidad ante Dios, nuestro temor, hace que tengamos que hacer eso. Los padres que no hacen eso están permitiendo una gran ruina en la vida de las personas, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso, cuidado de cuando aparezcan las cosas, poder exhortar, poder corregir. Ahora, hermanos, mire cómo Pablo le dice a los más jóvenes. Dice, a los más jóvenes, que son los tal vez más propensos a pecar y a causar problemas, dice así, como a hermanos. ¿Qué da la idea de usted cuando le dicen como a hermanos? Bueno, da la idea otra vez de familia. Pero algo que es bien interesante que comentaban muchos en este pasaje era que como a personas iguales. Porque también cuando usted comienza a ver un joven, yo creo que es algo muy natural de nosotros, después de cierta edad, y en las cosas mismas de la iglesia, cuando vemos un joven tendemos a verlo por debajo de nosotros. ¿Sí? No, todavía no se ha casado, todavía no está trabajando, es joven. Entonces uno tiende a verlo inferior. ¿Sí? Y Pablo da la idea aquí de ver a las personas jóvenes como hermanos, o sea, como iguales. ¿Sí? A veces nosotros tenemos la idea falsa de que como estamos sirviendo y como estamos predicando, estamos en una posición diferente. Pero Pablo le dice a Timoteo, bájate de la posición y trata el asunto como un hermano. O sea, cuando te acerques a hablarle a él, háblale como hermano. O sea, identifícate con sus luchas. Tú también pasaste por esa edad. Tú también pasaste por esas pruebas. Tú también tuviste esas tentaciones. ¿Sí? En estos días hablaba con una persona y le decía, hermano, yo estuve ahí. Yo sé de qué usted me está hablando porque yo soy hombre y estuve ahí también. Luché con esas cosas. Pero bueno, la palabra dice esto. Pero da la idea de Timoteo de que a los que son mayores, Timoteo tiene que bajarse. ¿Sí? Y bajarse de respetarlos. A los que son más jóvenes, tiene que ponerse en la edad de ellos. Hay que entenderlos. Porque es que a veces a nosotros nos pasa eso, hermano. Uno cree que no fue joven. Uno cree que no tuvo esas mismas tentaciones. Uno cree que no fue orgulloso. Uno cree que no fue altivo. Uno no cree que fue irrespetuoso con los padres. Uno cree que no fue desobediente, pero cuando uno mira su historial, como cristiano, bueno, el Señor tuvo que tratar mucho con nosotros para llevarnos a un punto donde estamos, ¿no? Y a veces eso se nos olvida, hermano. Y al perder eso de vista, nuestra mirada se vuelve un poco legalista, religiosa, ¿sí? No quiere decir que tengamos que tolerar el pecado de los jóvenes. Yo en estos días hablaba con un joven y le decía, mi deber es hacer que usted se vuelva un hombre en Cristo. Y yo voy a hacer todo lo que tenga a mi disposición para ayudarlo a volverse un hombre en Cristo. Para que usted abandone su inmadurez, para que usted abandone su irresponsabilidad y para que usted tome en serio la vida cristiana. Ese es mi deber. Y lo quiero hacer con todo amor. Hasta donde usted quiera, yo voy a ir con usted. Pero se nos olvida que son jóvenes. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender esas cosas, hermano. Los que son papás tienen que aprender eso también con sus hijos en algún momento. ¿Sí? No permitir el pecado, pero sí ponerse en la situación en la que están ellos. Cuando nosotros vemos, a veces en la iglesia suceden escándalos, y los escándalos apareció con el jovencito o la jovencita. ¿Sí? A veces uno, pero ¿qué estaba uno haciendo a esa edad de ellos? ¿Qué estaba haciendo uno a esa edad cuando ellos estaban en esa edad? Entonces, si aparece el pecado, Pablo da la idea de Timoteo decirle, trata de tener una actitud amorosa, amistosa, ponte en la edad que ellos tengan como un hermano. Tremendo, hermano, porque a veces nosotros tenemos que tratar el pecado, pero no necesariamente yo tengo que decirle a la persona, es que yo soy su pastor. ¿Sí? ¿Sí? Aquí da la idea de Pablo de ponerse como hermano de él. ¿Sí? Qué figura interesante, ¿no? Como hermanos. O sea, hazlo con respeto, hazlo con amor, hazlo con aprecio, como lo harías con un hermano. Yo pienso que uno tiene un aprecio también a sus hermanos naturalmente, en la carne, ¿no?
sus hermanos, sus familiares. Uno mira a la familia de manera diferente, ¿no? Porque es su familia. Somos de la misma sangre. Y si no tuviéramos ese amor es porque el afecto natural se fue de nosotros, que es algo que está perdiendo nuestra sociedad. Pero generalmente nosotros como cristianos tenemos amor y afecto por nuestros parientes. Un amor especial, particular. Entonces cuando veamos los jóvenes de la iglesia deberíamos tener esa sensación de amor, de afecto, de aprecio. Y cuando apareciera algo en ellos, obviamente nuestra responsabilidad es ayudarlos a crecer, exhortarlos, pero en amor. Y como hermanos. Como hermanos. ¿Sí? Ahí eso nos debe quitar toda actitud hostil, orgullosa, de menosprecio, de humillación. Porque a veces eso puede suceder. Hablaba con un joven hace un tiempo y me decía, hermano, es que yo puedo ser joven, pero no tienen derecho a humillarme. Y estaba en lo cierto, hermanos. Estaba en lo cierto. Porque aunque se había equivocado, pues no tenemos derecho a humillarlo. Hay que tratarle con respeto. A todos los hermanos, nosotros a veces pasamos esa línea muy fácilmente. Y nosotros debemos tener mucho cuidado que aún hablando la verdad, como dice Pablo en otro lugar, debemos hablarla en amor. Como estudiábamos hace poco un domingo, ¿no? Jesús era lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces a veces la falta de estas maneras hace que nosotros cerremos la puerta de una buena consejería, de un buen discipulado, de librar a un chico del pecado. ¿Sí? Hace que a veces nuestros familiares no nos quieran escuchar, nuestros hijos no nos quieran oír. Los hermanos de la iglesia se prevengan con nosotros, porque a veces no somos sabios. No es que, volvemos a lo mismo, hermano, aquí estamos hablando de cómo se trata el pecado. No es que no hay que tratar el pecado, pero es la manera. En estos días estaba escuchando un programa muy bueno para hombres de verdad. Es un podcast muy bueno, lo hacen unos pastores de República Dominicana, muy bueno. Y la pregunta era, ¿cómo responder a tu hijo si él viene a contarte que ahora está teniendo tendencias homosexuales? Mire qué pregunta tan difícil, hermano, que le aparezca a usted un hijo, le esté diciendo, papá, ahora si es un hombre me están gustando, o si es una chica, ¿cómo le respondería a usted? ¿Y saben qué era lo primero que le decía al pastor? Él decía, lo primero que no deberíamos hacer es recriminarlo. ¿Cómo se te ocurre? Y es que nosotros somos así, hermanos. Lo primero que no debemos hacer es lo que más hacemos. ¿Sí? En vez de indagar por qué está pasando, preguntar, comenzar a instruir, ¿sí? Llenarnos de argumentos para ayudarlo. No, nosotros somos... Y ahí ya cuando queremos hablarlo, ya la persona cerró el corazón, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de Pablo a Timoteo con los jóvenes. Con los ancianos, respeto por causa de su edad. Con los jóvenes, aprecio como hermanos. ¿Sí? Ponte en el lugar de ellos. ¿Sí? Eso te va a ayudar no a justificar el pecado, pero sí ayudarlos a salir de él y que ellos puedan ver en ti a alguien que está preocupado por ellos. Comienza con los hombres, porque los hombres, siempre la Biblia pone los hombres primero, porque generalmente son los que más dan problema, pero no los únicos. Dice ahí en el verso 2, dice, a las ancianas, como a madres. Hermanos, a veces uno tiene, yo creo que uno a veces tiene unas ideas falsas. ¿Sabes que yo tenía una idea hace algunos años? Cuando yo comencé a servir al Señor, yo tenía una idea equivocada. Yo tenía una idea de que solo los que daban problemas eran los jóvenes. Con los años me di cuenta que no. No importa la edad, el hombre es el hombre peca, tenga 20 o 60 años. Pero yo también tenía la idea de que las mujeres mayores no causaban problemas en la iglesia. Hasta que tuve varias experiencias. Hermanos, ahí nomás en ese pasaje, yo solo lo hago pues de manera didáctica. Ahí nomás en el capítulo 5, verso 5, dice que hay mujeres ancianas viudas que se entregan a los placeres. Verso 6. Y que viviendo están muertas. Mire qué cosa tremenda. Verso 11 dice que hay mujeres que impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Verso 13 dice que hay mujeres ociosas que andan en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas. Hablando lo que no deberían.
Usted se da cuenta que ya en ese capítulo ya hay varias mujeres para ser reprendidas. En esa iglesia, por lo menos. No sé acá. No. Pero en esa iglesia el asunto no era fácil. ¿Cuál era la idea falsa que yo tenía? Que las mujeres mayores no causaban problemas, hermanos. Eso era una idea que las mujeres mayores no... ¿Sí? Hermanos, desde que haya el pecado aparece en todo lugar, hermanos. Ahora piense lo difícil. Si es difícil exhortar a un hombre mayor, lo difícil que es exhortar a una mujer mayor. Difícil, ¿no, hermanos? Imaginen una mujer que por sus deseos está rebelándose contra Cristo. O que es la hermanita que anda de casa en casa hablando una cosa, generando problemas, división. ¿Sí? O la hermanita que, bueno, hay varios casos ahí que el mismo Timoteo. Y Timoteo tenía que tratar con eso, porque independientemente de la edad, el sexo, nuestro deber es cuidar la salud espiritual de la iglesia. Entonces dice ahí, a las ancianas, o sea, van a aparecer mujeres mayores que van a tener algún tipo de necesidad de exhortación. Pero volvemos a lo mismo. No se les puede reprender con ira. Hay que exhortarles, pero ahí dice Pablo algo bien interesante, como a madres. ¿Sí? Y yo creo que si la figura de padre merece respeto, la figura de madre todavía más, ¿cierto, hermanos? Porque la Biblia enseña aún en Primera de Pedro que la mujer es vaso más frágil. ¿Sí? ¿Qué significa eso? La mujer, aunque parezca más fuerte en carácter, en ciertas cosas, ella siempre es más frágil. Emocionalmente la mujer es mucho más frágil. ¿Sí? A veces la mujer, usted le dice algo a un hombre, usted le dice algo, el hombre se olvida. Usted le dice algo a una mujer y si la hirió emocionalmente, ella no lo va a olvidar por años y se lo va a recordar. En este sentido la mujer es más frágil, más emocional, más sentimental, le cuesta más olvidar. ¿Sí? Entonces, Timoteo debería tratarlas como a mujeres mayores, como a su mamá. ¿Sí? Y obviamente no quiere decir que cuando veamos el pecado en alguna mujer mayor no se va a tratar, pero hay que tratarlo con respeto y como lo haríamos como en una relación con nuestras mamás. ¿Sí? Entonces cuando uno va a hablar algo con su mamá, ¿sí? Yo he tenido esa experiencia, yo tengo una familia cristiana, entonces nosotros en el crecimiento con el Señor nos hemos tenido que hablar las cosas, ellos a mí y yo a ellos. ¿Sí? A veces cuando yo hablo con mi papá, papi tiene que, o mamá, no puede hacer eso, mamá. Entonces uno lo habla, pero lo habla de una manera muy respetuosa porque es su mamá, ¿no? Independientemente de todo, es mi mamá. Pero esa es la idea cuando lo hacemos en la iglesia, hermanos. Hermana, estás haciendo esto, estás pecando en esto, tienes que tener cuidado en esto de tu matrimonio. O sea, hay que hablarlo, pero hay que hablarlo con mucho respeto, hermanos. ¿Sí? Hay que hablarlo con cariño a veces, con amor, con afecto. ¿Sí? Entonces, ahí el ejercicio de la disciplina en la iglesia, hermano, el ejercicio de la disciplina en la iglesia a veces uno lo ve. Lo que pasa es que si usted viene a una iglesia donde ha tenido malas experiencias, esas palabras suenan feo, ¿cierto? Disciplina. Nomás uno hablar eso, yo doy una clase que se llama así, disciplina eclesiástica. Todos los principios de tratar el pecado. Y los estudiantes una vez cuando comienza a hablar uno de eso ya, la gente como que esas son palabras que les cuesta. Pero cuando la disciplina se practica en amor, realmente es algo lindo. Yo tengo una muy buena relación en general con los hermanos, pero hay algunos con los que particularmente tengo una relación muy cercana. Y generalmente son hermanos que han estado en disciplina con nosotros. ¿Y por qué tenemos una relación cercana? Porque hemos tenido que pasar tiempo orando, tiempo hablando cosas, tiempo tratando asuntos. Y eso nos ha acercado, mire lo interesante. Porque uno piensa que la disciplina hace que la gente... No, pero cuando la disciplina se imparte en amor, se imparte en un contexto sabio, eso acerca a las personas, restaura a las personas, lleva a crecer a las personas. Entonces, siempre que miremos una hermana, y bueno, eso ya en general, cuando usted mira una hermana mayor, que es imprudente, que es necia, que habla de más, que ora de más,
que hace cosas que usted dice, uy, y usted dice, no, me va a tocar hablar. Y de pronto el Señor la pone a usted a hablarle a esa mujer. Háblele pensando que ella es su mamá. Mire qué imagen, hermano. ¿Cómo le hablaría usted a su mamá? Como una madre. Eso habla de un asunto muy delicado, ¿cierto, hermanos? Y es que, hermanos, como vamos a concluir en el pasaje, nuestras relaciones como cristianos son muy delicadas. ¿Saben por qué? Porque esta familia es la familia de Cristo. Si usted, yo creo, hermano, que si usted llegara, por ejemplo, a hacer algo ofensivo contra mi esposa, contra mi hija, contra mi mamá, de pronto usted conoce un carácter mío que no ha conocido, porque es mi familia, ¿no? Pues piense que si usted le hace algo a alguien, usted le está haciendo a alguien a la familia de Cristo, por la que Cristo murió. Entonces nuestras relaciones, porque a veces nosotros menospreciamos una hermana que es mayor, que es anciana, que parece simple, pero es de Cristo. Y si ya es de Cristo, eso no solo corrige palabras, eso corrige a veces pensamientos. Porque una vez un hermano me decía, hermano, yo llego y cuando veo a la hermanita y a veces como canta o como ora, yo me siento fastidiado. Yo, tenga cuidado. Tenga cuidado porque se está pecando en su corazón contra alguien que es de Cristo. Y si realmente hubiera una incomodidad santa, usted tendría el amor suficiente para hablar con ella. ¿Sí? Tenga cuidado, porque tal vez usted no llega a decir algo ofensivo, pero en su corazón usted ya tiene algo. Y recuerde que Dios es el que vela, el que quiere habitar en nuestros corazones, sobre todo. Eso nos lleva a tener mucho cuidado en nuestras relaciones, ¿no, hermano? Yo veía que esto pone las relaciones de la iglesia en un punto muy, muy santo. Muy sagrado, ¿no? Muy de cuidado. Entonces, yo veía en estos días, hermano, el testimonio de un cantante, ni siquiera es cristiano. Y él habla que su mamá los abandonó, una vida terrible. Y él decía, pero cada vez que él hablaba de su mamá, hablaba con tanto respeto. Que a mí me impactó, es un mundano, pero un mundano de esos mundanos. Pero cada vez que hablaba de su mamá, hablaba con tanto respeto. Que yo pensaba en este pasaje. ¿Cómo debemos tratar a una mujer aún esa mujer ociosa, chismosa, esa mujer que se quiere ir a pecar por sus deseos? ¿Cómo la deberíamos tratar? Bueno, como si estuviéramos tratando a nuestra propia madre. Eso hace que el cuidado debe ser diferente, ¿no, hermanos? Y la manera como nos veamos los unos a los otros es diferente. Y el último asunto, a las más jóvenes, dice ahí, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Pero ahí hay una añadidura importante, ¿no? Con toda pureza. Entonces, igualmente, si los hombres jóvenes daban problema, obviamente también las jovencitas pudieran dar problema. Hace poco estaba visitando una iglesia donde me decían los hermanos, hermano, aquí los jóvenes aquí las que dan problemas son las muchachitas. Y es que nosotros estamos viendo una generación donde la mujer, donde el pecado que genera un caos en la cultura, donde la mujer está dando mucho problema, hermano. Y no solo mucho problema afuera, mucho problema adentro. Entonces las jovencitas a veces por lo mismo, la inmadurez, la carne, la falta de una familia que eduque y críe en el Señor, el mundo, bueno, todo lo que puede traer el pecado en la vida de las mujeres jóvenes puede surgir en la iglesia. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, trátalas como hermanas, igual, aprécialas como hermanas, pero Pablo le añade con toda pureza. O sea, todo lo que hemos hablado, pero acá la relación de los líderes de la iglesia, de los que están pastoreando la iglesia, con las mujeres es más delicada. ¿Por qué? Especialmente con las mujeres jóvenes, ¿no? Porque eso siempre, desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia nos ha mostrado que la mujer para los ministros siempre ha sido un punto de tentación. ¿Sí? Es obviamente la mujer más joven. Entonces Pablo reconoce esa realidad y Pablo le habla a Timoteo que las trate como hermanas. Y cuando uno mira a una hermana, naturalmente, a menos que haya algo ahí de perversión, pero naturalmente uno nunca se siente atraído hacia una hermana. A mí sí me preguntaban si mis hermanas eran, yo tengo 2 hermanas en la cárcel, algunos las conocen.
sus hermanas son bonitas, a mí nunca me parecieron bonitas. Eran mis hermanas. Es molestando, son bonitas, pero me refiero a que uno con una hermana, sí, uno es una hermana, ¿sí? Entonces uno tiene una relación de hermanos. Generalmente es una relación donde hay pureza, ¿sí? No hay como esa malicia, no hay esa intención. Y especialmente la palabra pureza, como ya la hemos mencionado anteriormente, tiene que ver en el ámbito sexual. Timoteo tenía que tratar a sus hermanas en la iglesia con pureza. Y obviamente, hermanos, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que cuando se va a hacer una consejería, un acompañamiento a una mujer, lo haga otra mujer. Pero cuando ya hay pecado y disciplina, ahí tenemos que entrar a tratarlo. Sí, es diferente. Cuando ya es un asunto de gobierno en la iglesia, tenemos que entrar a tratarlo. Pero ahí Pablo le está diciendo, cuando entres a lidiar con los asuntos, tienes que hacerlo con pureza. Con pureza. ¿Qué significa eso? Los ancianos, los que pastorean en la iglesia, ellos deben tener mucho cuidado con su testimonio y su relación con las mujeres más jóvenes. Mire lo que dice un comentarista brasileño, un teólogo que yo acostumbro a leer mucho sus comentarios y muchas veces los cito en mis predicaciones. Hernández Díaz López, él decía lo siguiente: un pastor que mira a las jóvenes de la iglesia con lascivia es un desastre. El líder cuyos ojos están llenos de adulterio es como un lobo entre las ovejas. Muchos pastores, dice él, han caído en el área moral porque se entregan a sus deseos. O sea, la advertencia de Pablo en este pasaje es urgente y oportuna. Mira lo que él dice el hermano. Un hermano que es lascivioso con las jóvenes de la iglesia, en realidad no es un pastor, es un lobo. Es un lobo. Y es muy peligroso eso, hermanos. Estaba pensando en este pasaje y me acordé del testimonio de una hermana que ella dice que llegó a una iglesia y le sorprendió mucho porque uno de los pastores se le acercó y le habló muy sensualmente. Para ella eso fue... Dice, hermano, gracias al Señor yo estaba como buscando al Señor y eso no me alejó, pero para mí eso fue desastroso ver eso. Entonces, la indiscreción, hermanos, de los pastores, sobre todo con las mujeres más jóvenes, es un asunto que puede causar mucho problema para él y para las mismas personas. Entonces Pablo añade que si tienen que tratar el pecado, si tienen que exhortar, tiene que haber pureza. Ahora el libro de Proverbios nos muestra, hermanos, cómo la pureza es importante en la relación de los hombres con las mujeres. Y aplicándolo a estos asuntos, creo que John MacArthur daba varios consejos que a mí me parecieron interesantes, que es bueno, porque cuando nosotros y no solo cuando estamos tratando pecado, sino cuando nos estamos relacionando con mujeres jóvenes, nosotros debemos ser cuidadosos, ¿sí? Nosotros debemos ser puros en nuestro trato. Y eso lo deben aprender tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? En la iglesia debe enseñarse principios de santidad, principios de pureza, porque eso guardan el testimonio, nos guardan el pecado, guardan nuestras familias, guardan nuestros ministerios. Yo no sé si usted ha pasado por lo trágico, porque es que esto es trágico, hermano. Cuando la iglesia viene un escándalo moral. Uy, hermano, eso es... Y cuando viene un líder es peor todavía. Las iglesias sufren devastaciones. Y bueno, las familias, la persona, es un asunto delicado, ¿no? El pecado es un asunto delicado. Entonces cuando Pablo dice con toda pureza, ¿qué principios da? Bueno, yo voy a mencionar algunos que da John MacArthur que me parecen bien interesantes. Él dice, cuando trate con las mujeres, tenga cuidado en su mirada. Porque Proverbios 6:25 dice que ella no te prenda con sus ojos. ¿Se han leído ese pasaje? Hablando de la mujer extraña. Entonces la manera de mirar del ministro de Dios a las mujeres más jóvenes debe ser cuidadosa. Y nosotros todos sabemos lo que es una mirada coqueta, ¿cierto, hermanos? Todos los que sabemos que es una mirada sensual, una mirada indecorosa, una mirada lujuriosa. Entonces el hombre de Dios tiene que tener cuidado con sus ojos. No solo de mirar lo que no debe mirar, sino cómo mira a las mujeres. ¿Sí? Él debe guardar sus ojos. ¿Sí? Porque eso se puede prestar. ¿Sí? Se puede prestar para cosas que no convienen. Entonces dice eso. Primero, evite la mirada coqueta y romántica. Evite la mirada coqueta y romántica. Sobre todo con mujeres que pueden ser objeto de tentación. Segundo, dice MacArthur,
evite la zalamería. Y él cita Proverbios, dice ahí, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea, el hombre de Dios tiene que tener una conversación sabia. Él no puede tener una conversación salamera, coqueta, chistosa. En estos días estábamos estudiando, después del taller de parejas, estudiamos con los hombres un libro que se llama La batalla de cada hombre. Y él le decía a los hombres, hermano, el hombre de Dios muchas veces tiene que ser un hombre, él decía, no puede ser usted a veces va a tener que pasar por mala gente, sobre todo con las mujeres. O sea, usted no puede tener un tipo de conversación muy chistoso, muy agradable. Usted va a tener que ser a veces desagradable con sus palabras. No en el sentido de ofender, sino en el sentido de ser muy... Porque a veces... Obviamente, si él está hablando con una hermana de 60 años, pues no es tan problema, pero se está hablando con una jovencita de 20 años que tiene problemas sexuales y está tratando un pecado como eso. Porque, hermanos, a veces uno se tiene que sentar. Cuando son esos casos, yo me siento con mi esposa. Pues a veces tiene que escuchar que no, que pasó, que hizo, que deshizo, que lleva 10 años haciendo y deshaciendo con esto. Y usted queda con una... Porque estamos hablando de pecado, hermano. Cuando está hablando de pecado son cosas... Entonces, en esos casos que usted ve que es una tentación, o como una incrédula. En estos días estaba hablando con un hombre y me decía, porque él es jefe y él trabaja con puras asesoras mujeres. Y él es el jefe, imagínense. Y todos los que saben cómo es el mundo empresarial, usted sabe cómo es ese ambiente pesado. Donde la mujer quiere el ascenso y eso es... ¿sí? Quiere el favor y eso a los jefes, el ambiente del mundo es pesado. Entonces yo le decía, hermano, ¿y usted cómo le está yendo en esa área? Mejor, hermano, a mí me toca ser bien claro y bien tosco, si no, se me pone feo el asunto. Entonces, con toda pureza es que nosotros hablamos con límites, con respeto. No solo los ojos, la boca. Él dice, sí, exactamente, mi hermano. Él dice, en tercer lugar, evite los pensamientos. Porque Proverbios dice así, no codicies su hermosura en tu corazón. Entonces el hombre de Dios tiene que tener cuidado de lo que piensa en el corazón. ¿Sí? Miren que en ese mismo podcast que les contaba ahorita, uno de los pastores, él decía, y algo que me pareció, que una oración que él hace muchos años, él comenzó a servir al Señor muy joven, él dice que desde joven ha tenido esa oración. Y esa oración, basada en el pasaje de José, no Josué, sino de José, que dice que la mujer de Potifar fijó sus ojos en José. Y él dice que ese fijar sus ojos es contemplar en su corazón con intenciones. Entonces él dice que él siempre oró que Dios lo guardara de contemplar en su corazón a otra mujer que no fuera su esposa. Y no solo eso, él siempre oró para que ninguna mujer fijara sus ojos en él. Mire qué oración interesante, ¿no, hermanos? No solo de que Dios guardara su corazón de fijarse en una mujer, sino que también lo guardara que una mujer fijara sus ojos. Porque, hermano, cuando una mujer fija los ojos en un hombre y le monta la perseguridad, es un asunto serio. Y hoy en día, yo hace unos años trataba un caso de adulterio en la iglesia y el hombre decía, hermano, me montó la perseguidora. Claro, eso no lo justifica para nada, pero qué cosa delicada, ¿no? Entonces, un principio de pureza es cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Guárdame, Señor, de codiciar a una hermana, a una joven, ¿no? Y saben que, hermanos, ese vínculo es un misterio, pero ese vínculo espiritual que a veces se gesta cuando hay una consejería, por eso no es bueno aconsejar a hombres a mujeres. Porque cuando una mujer está en una situación vulnerable, una situación sensible, es muy fácil que ella se enamore de su pastor. Eso en estadística, hermanos. No sucede ni con un médico, ni con un psicólogo, pero sí sucede con los pastores. La mujer tiende a enamorarse. Entonces ellos tienen que ser sabios y tienen que tener principios de pureza. Entonces, tercero dice, él evite los pensamientos de su corazón. Cuarto, que es obvio,
También hablando de Proverbios 7, que Proverbios dice que vi un joven necio, simple, que llegó a la casa de una mujer. ¿Has visto el pasaje? Y la mujer le dijo, sigue, mi marido se fue. Bueno, entonces el cuarto consejo en cuanto a la pureza es evite las citas a solas. No haga citas a solas con una mujer. Sí, no, evite las citas a solas. Un hombre casado, hermanos, no tiene por qué estarse viendo con mujeres a solas. Evite. Eso es un acto de imprudencia, hermanos. Sí, eso es un acto de imprudencia y eso abre las puertas a que uno cometa locuras. Y lo último que dice el hermano es evite el contacto físico. Porque Proverbios 7:13 dice, se asió de él y lo besó. Entonces, todo contacto físico, hermanos. O sea, claro que nosotros podemos saludar, nosotros podemos ser cordiales, pero hay un contacto físico que hay que evitar. Esas son cosas de pureza, hermano, que si uno las tiene bien enmarcadas, lo va a proteger a uno mucho de una caída, de un pecado. ¿Sí? Eso protege a los pastores, pero protege a los casados también, ¿no? Eso protege a los solteros. Son principios de pureza que aplican a toda la vida cristiana, ¿no? Que cuando uno los aplica, eso lo guarda uno de locuras. Pero obviamente en este contexto Pablo le estaba diciendo, esa salvedad es importante, hermano, porque Pablo aún va más adelante a tratar en la carta de 2 Timoteo y de Tito de aquellos falsos maestros que se meten a las casas de las mujercitas. ¿Se ha leído esos pasajes? O sea, esa es una evidencia también de un falso maestro. Su falta de prudencia en relación con las mujeres. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra la responsabilidad que Timoteo tiene de cuidar el pecado en la iglesia, pero con ciertos principios. Principios muy importantes para que él pueda llevar a cabo ese cuidado. Yo quiero terminar apenas con aplicaciones que hemos dicho en el pasaje. Primero, recordar esa parábola de Jesús cuando dice el Señor que Él volverá a juzgar y va a sentar a uno a la derecha, a uno a la izquierda. Y uno le pregunta al Señor, ¿pero por qué? Mira lo que dice el Señor, dice, cuando a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. O sea que el Señor se toma muy personal cómo tratamos a sus pequeños. Entonces piense, ¿y cuáles son sus pequeños? Pueden ser un hermano mayor, una hermana mayor, una jovencita, un jovencito. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo son nuestras relaciones como iglesia, hermanos? El Señor lo toma muy personal. O sea, cuando el Señor le dice a Pablo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo a la iglesia. El Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo toma las cosas que hacemos contra la iglesia como... El Señor toma las cosas que hacemos con realidad como algo personal. Entonces, eso nos muestra que nuestras relaciones debemos tratarlas con mucha sabiduría, hermanos. Con mucho amor, con temor de Dios, con delicadeza. ¿Sí? Y bueno, obviamente, más los que lideramos. Más los que lideramos. Yo creo que este pasaje a mí me habló mucho, pues obviamente me recordó situaciones donde dije, uy, Señor, tal vez no cosas graves, pero una vez, me acuerdo una vez estábamos exhortando a un hermano un pecado grave, hermanos. Un pecado feo. Las cosas que uno dice, uy, Señor. Y estábamos hablando en amor, pero en un momento que el hermano se nos enfrentó. O sea, además de pecador descarado. Nosotros estábamos hablando y el hermano se nos puso bravo y se nos enfrentó. Y yo hice un comentario, hermano. Ni siquiera lo hice en tono alto, ni tono... Un comentario. Pero yo sentí como cuando David le cortó la punta de la capa a Saúl. ¿Recuerdan ese pasaje? Que David se sintió reargüido. Pues. Y yo después de esa reunión dije, ¿por qué hice ese comentario, Señor? Y me encontré al hermano a la semana, ya solo a los dos, y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Me dolió mucho lo que me dijo. Y le decía, hermano, yo ahí en ese caso pequé. Yo no debía haber dicho, eso fue una torpeza mía. Entonces, estos pasajes le recuerdan a uno muchas torpezas que uno ha tenido, hermanos. Que a veces uno no sabe lidiar con las situaciones y termina dándole lugar. Pero gracias al Señor por su palabra, que su palabra nos habla, ¿no? Su palabra nos enseña, su palabra nos corrige.
y nos guía. Entonces yo vi muchas cosas aquí como para que pasáramos rápido. Entonces, esta carta tiene muchos pasajes así que son cortos, pero son sustanciosos. El Señor nos siga hablando, mis hermanos. Entonces vamos a hacer una oración para terminar acá y bueno, de pronto dejar un tiempo para que los hermanos participen y comenten o preguntemos si hay dudas.